Bienvenidos al módulo 1 de gestión de proyectos. El día de hoy vamos a tocar los conceptos básicos relacionados a gestión de proyectos. Vamos a hablar temas y estructuras del PMBOK. Vamos a tocar conceptos alrededor de proyectos en sí y algunas aristas adicionales con respecto a teoría de proyectos. Hoy por hoy, hablar de proyectos es hablar del PMI. ¿Ok? Y lo menciono porque es uno de los organismos a nivel mundial que apuesta y está desarrollando muchas tecnologías, herramientas, guías y formas relacionadas al tema de proyectos. Les comento el PMI porque una de las publicaciones más importantes que realiza este organismo es el PMBOK. Menciono PMBOK porque va a marcar la estructura teórica con la cual se van a desarrollar todos los módulos del presente curso. Vamos a tomar todas las áreas de conocimiento, todos los capítulos que tiene el PMBOK para marcar un orden, una estructura teórica con la cual vamos a desarrollar los cursos. Los invito a que investiguen por su cuenta. La página es www.pmi.org y existe también en el Perú www.pmi.org.pe para que puedan entender la filosofía y las teorías que el PMI está hoy en día dando en el mundo. Quisiera nuevamente tocar lo que es PMBOK. A veces yo escucho con algunas personas que me dicen es una metodología, es una forma de trabajo. Eso es erróneo. El PMBOK en esencia es una guía que está desarrollada específicamente para gerentes de proyecto. Es una guía que recolecta las mejores prácticas o lo que le llaman lecciones aprendidas y que está como contenido dirigido principalmente a los gerentes de proyecto. Este PMBOK, como les comenté, tiene una estructura, tiene un conjunto de capítulos que se van desarrollando a lo largo del tiempo, que abarcan temas como integración, alcance, tiempo, costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados. Y es interesante porque es esa estructura la que nos va a marcar el orden teórico con la cual vamos a desarrollar las clases. Concepto fundamental. Creo que debemos de partir con el concepto básico de lo que significa proyectos y aquí enfatizo dos atributos, dos características básicas. La primera es temporal. Todo proyecto tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de fin. Independientemente si el proyecto tiene corta, mediana o larga duración, todos los proyectos, repito, se marcan en un ámbito temporal. Tienen una fecha de inicio con la cual empiezan los proyectos y una fecha final con la cual estos terminan y se concluyen. Interesante porque el segundo concepto, el primero fue temporal, el segundo concepto es que todo proyecto obtiene un resultado único, un producto único. Una casa, un barco, la implementación de un sistema de software, un programa político, un proyecto social. Cualquier tipo de proyecto está enmarcado en un emprendimiento temporal, dando un resultado u objetivo que le denominamos único. ¿Ok? Es interesante porque ese proyecto tiene que ser desarrollado en este marco temporal de una manera gradual. ¿Por qué? Porque significa esfuerzo. Y ese esfuerzo tiene que ser desarrollado estratégicamente de una manera gradual. Algunos lo tangibilizan en lo que son los cronogramas en las famosas fases. Ejemplos de proyecto tenemos la construcción de un almacén, la construcción de almacén de granos. Otro ejemplo de proyecto es la ampliación o la creación de un centro de cómputo, de un centro de datos. ¿Okay? Otro proyecto, de repente mucho más de aventura, es poder lanzar un satélite al espacio para que nos ayude a hacer tomas aéreas del planeta Tierra. Si se dan cuenta, en estos tres ejemplos se marca siempre un resultado, un objetivo.
cumplido el objetivo, cumplido el resultado, este proyecto se termina. Y nuevamente, fecha de inicio y fecha de fin. ¿Ok? ¿Qué nos marca como actor principal? Digamos, ¿quién es la persona principal, el actor principal en esta película llamada Proyecto? El director, algunos le llaman gerente de proyecto, que es aquel rol, aquella persona que es responsable de integrar cada una de las partes del proyecto para llevarlo al éxito o al cumplimiento por la cual fue desarrollado. Hoy en día nos encontramos en la edición número 6 del PMBOK. Eso quiere decir que existe una quinta, una cuarta, una tercera, una segunda y hace mucho tiempo atrás una primera. 2017, año 2017, es que el PMI libera la última versión llamada la versión del PMBOK número 6. Interesante porque en esta edición número 6 plantea que el gerente de proyecto o el director de proyecto tenga 3 atributos fundamentales para poder cumplir el éxito del proyecto. 1, conocer estrategias, conocer el entorno, conocer la organización o los métodos donde el proyecto se va a ejecutar. Segundo, tener habilidades blandas como liderazgo, negociación, comunicación, convencimiento, oratoria, por el concepto de integración. Y por último, tener claramente definidos los conceptos de proyectos. ¿A qué me refiero con esto último? Claramente definidos los aspectos de proyectos, conocer bien y de una manera correcta todos los componentes que nos marcan dentro del PMBOK. Quisiera mostrarles ahora cómo es que este PMBOK estratégicamente distribuye a lo largo del tiempo el proyecto. ¿Ok? Nuevamente repito, proyecto, fecha de inicio, fecha de fin, resultado único. En ese emprendimiento, en este emprendimiento temporal, el PMI, en su publicación el PMBOK, establece que todo arranca con un acta de constitución del proyecto. ¿Okay? Algunos en inglés le llaman Project Charter, otros le llaman simplemente acta de constitución del proyecto. ¿Okay? Yo le llamo el momento cero. En unos minutos vamos a ver por qué le denominamos al Project Charter del proyecto momento cero. Una vez que tenemos el Project Charter, pasamos a la parte de planificación, en esencia, armar los planes del proyecto. Luego vamos a una fase de ejecución para, terminada la fase de ejecución, entramos a un periodo de cierre para entrega formal del proyecto. Les he puesto dos componentes que están en la base: inicio, planificación, ejecución y cierre, y en la base le he puesto control, seguimiento y monitoreo. Me explico. Todos los proyectos necesitan, para garantizar éxito, tener un componente de seguimiento. Pueden ser en la vida real reuniones semanales, quincenales, mensuales, reuniones de avance de proyecto, reuniones de estado del proyecto, etc. Pero necesitamos monitorear el proyecto. Y más abajo les he colocado lo que es el control integrado de cambios. ¿Por qué? Todo proyecto en la práctica sufre cambios, sufre modificaciones de alcance, modificaciones de cronograma, modificaciones de presupuesto. Esa solicitud de cambios debería enmarcarse en un procedimiento ordenado. Formatos, niveles de aprobación, aprobadores, etc. Y a eso le vamos a denominar el famoso control integrado de cambios. Cerremos la sesión de hoy día explicando lo que les comenté hace unos segundos atrás, la fase 0, lo que es el acta de constitución del proyecto. Y yo les quiero poner un ejemplo. Si ustedes van por la carretera, están viajando por el Perú, de repente en la carretera central van a encontrar un gran afiche, más o menos de unos 15, 20 metros de ancho por unos 8 metros de largo, donde dice Proyecto Construcción Carretera La Oroya-Oxapampa, nueva construcción carretera La Oroya-Oxapampa. Información que sale en este gran cartel político publicitario es objetivo, presupuesto y cuándo supuestamente ese proyecto debería de estar listo,
Algunos colocan como información adicional de dónde provienen los fondos. Gobierno regional, gobierno central, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿De dónde van a venir los fondos para poder hacer esa obra llamada la carretera La Oroya-Oxapampa? Eso es un proyecto charter. El proyecto todavía no se ha planeado en detalle, no se ha ejecutado, no se ha controlado, no hay sistema de control de cambios. Absolutamente no hay nada más que una partida de nacimiento. Y eso es, en esencia, lo que busca un documento llamado Project Charter o Acta de Constitución de Proyecto. Es un documento muy pequeño, no es muy amplio. Información que ponemos en los proyectos dentro del Project Charter, similar a lo que vimos en el ejemplo de la carretera. ¿Quién es la unidad ejecutora? ¿Quién es el gerente de proyecto? Posiblemente quién es el patrocinador o sponsor del proyecto, cuál es el objetivo y de repente una justificación. Yo lo pongo como segundo ejemplo en nuestras vidas. Nosotros cuando nacemos tenemos una acta de nacimiento, una partida de nacimiento. Padre, madre, fecha de nacimiento, lugar y por ahí algún dato puntual, pero nada más. El Project Charter sigue la misma filosofía. Algunas estructuras que normalmente van a encontrar ustedes en un Project Charter: nombre del proyecto, justificación del proyecto, características de alto nivel, presupuesto, si es que lo hubiera, preaprobado de alto nivel, un cronograma de alto nivel, una lista de riesgos previamente identificados de alto nivel y alguna descripción u objetivo final. Nada más. De repente lo podríamos sintetizar en una o dos hojas. Interesante porque este paso cero, esta acta de constitución de proyecto, es lo que nos va a dar, de alguna manera, lo que es la idea general del proyecto para así planificarlo. Muchas gracias. Bienvenidos al módulo 2, gestión de los interesados. En esta oportunidad vamos a revisar conceptos generales con respecto a los interesados o lo que en algunos libros en inglés le denominamos stakeholders. Luego de ese marco introductorio vamos a presentar lo que considero son los 3 pasos fundamentales para poder llevar correctamente el concepto y una estrategia de interesados. ¿Ok? En primer punto, la pregunta que tenemos que respondernos es: ¿qué son los interesados? Algunos ejemplos. La construcción de lo que hoy día es el bypass de la avenida Venezuela con respecto a la avenida Universitaria. Originalmente, y los invito a que investiguen un poco más cómo fue la obra, no iba a ser un bypass, iba a ser una especie de trébol. Pero no hubo una adecuada gestión de los interesados, vecinos, la Universidad San Marcos, el equipo de transporte, que obligó a que el proyecto de convertirse o de originalmente a ser planteado en un trébol terminó convirtiéndose en lo que es un bypass. Vemos a menudo en las noticias, vemos a menudo en los medios casos como el de Tía María, Conga, Bagua y otros proyectos de infraestructura que de alguna manera también son afectados, en este caso negativamente, por estos actores interesados o, como hemos dicho en inglés, stakeholders. Como concepto general, interesados, podríamos determinarlo por aquella persona, grupo de personas u organizaciones que se ven afectados positivamente o se pueden ver afectados negativamente con el proyecto. ¿Qué significa? Para algunos interesados, el resultado del proyecto o los entregables del proyecto favorecen su entorno y habrá otro grupo de interesados en las cuales el resultado o los entregables del proyecto no necesariamente los beneficia. Y en ese sentido también podríamos pensar en este concepto de interesados que son afectados positiva o negativamente, que también podríamos definirnos como que se pueden ver o están interrelacionados directa
o indirectamente con el proyecto. ¿Ok? Algunas ideas importantes con respecto a los interesados. Hay que tratar de identificar estos stakeholders lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque los interesados pueden tener diferentes tipos de poder, diferentes tipos de interés, diferentes tipos de influencia. Pueden estar distribuidos bajo diferentes ámbitos geográficos del proyecto. Hay interesados internos, hay interesados externos. Y como comentamos al inicio, algunos se pueden ver afectados positivamente como negativamente. Al analizarlos, y si se dan cuenta, nos encontramos en la sesión número 2. En la sesión número 1 vimos introducción. Inmediatamente de la introducción, donde un entregable fundamental fue el Project Charter, hemos abordado inmediatamente después la sesión 2, el tema de interesados. Todavía no hemos visto el alcance, el presupuesto, recursos humanos, organigrama, compras, etc. Inmediatamente después de haber entendido el objetivo del proyecto, abordamos interesados. ¿Ok? Ejemplos que podríamos tener normalmente en proyectos con respecto a interesados: mi equipo de proyecto, gerente de proyecto, algún gerente de programas o portafolios de proyecto, oficina de proyectos si es que alguna organización lo tiene, patrocinador o en inglés también llamado sponsor. Involucrados también pueden ser gerentes funcionales, gerente de operaciones, la gente de contabilidad, recursos humanos, el equipo logístico. Entorno, pueden ser proveedores, socios de negocio, clientes, usuarios, comunidades que rodean a mi proyecto, e inclusive yo agregaría también gobierno, porque gobierno tiene un rol regulador de orden en el proyecto y que de alguna manera en este ámbito de interesados debería tenerlo también registrado. ¿Ok? He querido estructuralmente partir esta sesión en 3 pasos, ¿ok? Y que los deberíamos de hacer de manera ordenada. Primer paso es armar el directorio, armar la libreta de interesados del proyecto, ¿ok? Información relevante: nombre, apellido, teléfono celular, anexo, correo electrónico, nivel de influencia, nivel de poder. Pero este paso 1 deberíamos de tener claramente identificados como normalmente tenemos en una libreta de direcciones personales, deberíamos tener correctamente identificados. Acuérdense que las características o los atributos que deberían de estar en esta lista deberían de tener el suficiente nivel de detalle para que yo, durante el proyecto, cuando necesite tener algún tipo de interacción con ellos, rápidamente los pueda ubicar. Les estoy mostrando un ejemplo. Por ejemplo, ahí tengo una tabla donde sale nombre, apellido, departamento, ¿ok? Repito, otra información podremos arreglar: teléfono, correo electrónico, anexo, ciudad, país, etc. Y algo que también deberíamos de hacer es clasificarlos. ¿Por qué? No todos los interesados, lo comentamos al inicio, dentro de la organización van a tener el mismo nivel de poder político, poder de gestión. No todos van a tener el mismo nivel de influencia. No todos van a tener el mismo nivel de interés. Puede haber interés bajo, puede haber interés alto, puede haber poder bajo, puede haber poder alto, puede haber nivel de influencia alto, poder de influencia bajo. Y un ejemplo es mostrarles esta matriz poder-interés, donde es una especie de mapa, ¿okay? Como un radar, donde yo voy poniendo todos los interesados dependiendo del tipo de clasificación. ¿Por qué? A no todos los interesados se van a tratar de la misma manera. ¿Ok? Una vez identificado en este paso 1, entramos al paso 2, que es planear una estrategia. ¿Ok? La pregunta es, ya que los tenemos claramente a estos actores de esta película proyecto correctamente identificados a un nivel granular deseado, deberíamos de definir qué pretendemos hacer con ellos. ¿Ok? Y en ese contexto de saber qué hacemos con ellos, el PMBOK nos plantea
varias clasificaciones, 5 clasificaciones de estilos o tipos de interesados. El primero es desconocimiento. Aquellos interesados que caen en el grupo de desconocimiento son aquellas personas, organizaciones o empresas que hoy por hoy no conocen, no se han enterado aún de la existencia o de que un proyecto está a punto de ser creado y desarrollado. Segundo grupo, llamamos los opositores. Ahí sí, este grupo de interesados conocen del proyecto, pero van a ofrecer algún tipo de negación o algún tipo de reacción o van a ofrecer resistencia a que ese proyecto se desarrolle correctamente. Tercero, tenemos un grupo neutral, que son esas personas o ese grupo de personas que conocen el proyecto y no están ni a favor ni en contra, no lo apoyan ni tampoco ofrecen resistencia. Luego tenemos el grupo de interesados, el cuarto, llamado, algunos le dicen apoyo, otros le dicen soporte. En este grupo están los interesados que se ofrecen, dan su tiempo, ofrecen su agenda al proyecto para cuando este proyecto requiera algún tipo de información, algún tipo de ayuda, algún tipo de dato, ¿ok? De repente quieren el proyecto, pero tienen una posición relativamente pasiva. Cuando el proyecto necesite algún dato, información, tiempo, reuniones, de mí como persona, yo gustoso se lo voy a dar. Y el último, el quinto, es el líder. En el grupo líder están todos aquellos interesados que participan activamente 24 horas los 7 días de la semana, que viven para el proyecto, matan para el proyecto, su objetivo principal es el proyecto. Si el proyecto cumple los objetivos, termina correctamente desarrollado, estos interesados también se van a ver favorecidos. Entre líder y soporte, o líder y apoyo, hay una ligera diferencia entre el nivel de compromiso, ¿no es cierto? Soporte es más pasivo y el líder es más activo, ¿ok? Entremos al paso 3. Ya los tenemos identificados en el paso 1, ya los tenemos clasificados en el paso 2 y hemos también obtenido cuál es el punto de vista o el sabor que tiene con respecto al proyecto. Viene el paso 3, que normalmente se dan en los procesos ya cuando estamos en la fase de ejecución. Significa este paso 3 hacer los esfuerzos necesarios de comunicación para tener a todos mis interesados comprometidos con el proyecto. Cuidado con aquellos proyectos de larga duración, donde si no mantenemos la expectativa, no mantenemos el canal de comunicación, no mantenemos contacto con los patrocinadores, sponsors e interesados podrían de alguna manera perder algún tipo de interés con el proyecto. En ese sentido, y se ven en muchos libros, en mucha literatura, se hablan de las famosas habilidades interpersonales como generar confianza, manejo de conflictos, escuchar, mantener canales de comunicación con mi equipo de proyecto, mantener unos buenos canales de comunicación con mis interesados y ayudar a aquellos proyectos que involucren grandes cambios en la organización, ser viabilizadores del cambio, ¿ok? Algunas habilidades en generales también de gestión, tenemos temas nosotros como gerente de proyectos, buena oratoria, buena redacción, buenos presentadores, ser buenos negociadores, ser buenos viabilizadores, viabilizar consensos o buscar consensos entre cada uno de los interesados, sobre todo cuando no necesariamente todos estén pensando en efectos positivos dentro del proyecto. ¿Ok? No dejo de lado y no podemos ser ciegos a que siempre los interesados, en la medida de que el proyecto va avanzando, este equipo, estos actores de esta película llamada Proyecto, pueden ir solicitando modificaciones, actualizaciones, cambios en cronograma, en alcance, en estructura, en entregables. Esos cambios es responsabilidad del gerente de proyecto recibir de una manera ordenada un formato o una plantilla, analizar, determinar el impacto al proyecto en términos económicos, en temas de tiempo, y decir si es que esta solicitud de cambio es viable o no es viable. Entonces,
Para cerrar esta sesión, marcamos interesados, actores principales de este proyecto, marcado en tres, ordenado en una pauta de 3 momentos: identificar, planificar y gestionar. Muchas gracias. Bienvenidos al módulo 3, gestión de alcance del proyecto. Cuando nosotros hablamos de alcance del proyecto, podríamos pensar rápidamente que esto es el resultado o entregable final del proyecto. Es lo que nosotros como equipo de proyecto vamos a entregar a mi patrocinador, vamos a entregar a mis interesados más importantes y de los cuales voy a tener lo que podríamos determinar conformidad. ¿Ok? Estamos en el módulo 3, alcance, y lo estamos haciendo después del módulo 2, gestión de los interesados. ¿Por qué? Porque nosotros, para definir el alcance del proyecto, para definir los entregables del proyecto, para definir el resultado del proyecto, debemos primero entender cuáles son mis interesados, cuáles son mis stakeholders y por consiguiente cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus necesidades, sus expectativas. Dependiendo de las necesidades de mis interesados, de los requerimientos de mis interesados o stakeholders, yo podría hacer un claro relevamiento de información y plasmar cuáles van a ser los entregables y cuál va a ser las fases y cuál va a ser el resultado final del proyecto. ¿Ok? Les comparto este slide para entender la importancia que es el alcance y la importancia que significa determinar los correctos requerimientos de mis interesados. Vemos en el slide que nuestro alcance columpio va pasando por diferentes actores, desde el cliente, el líder del proyecto, el departamento de ingeniería, lo que escribió la gente de la programación o construcción, pasa por el equipo comercial, cómo definió el vendedor el alcance final. Vemos el tema de documentación, que en algunos proyectos siempre es lo que adolece. Terminamos entregando el resultado del proyecto, pero nos quedamos con algunas falencias en el nivel de la documentación técnica. Lo que se instaló, lo que se facturó, lo que fue el soporte técnico, y si ven al final, que yo creo que es la fotografía más importante, realmente lo que quería el proyecto. ¿Qué quería como columpio? Simplemente una soga atada a una llanta. Pero es interesante porque entendemos que según los gráficos que vemos antes de ese columpio que está formado por la soga y por la llanta, vemos que diferentes actores, diferentes personas dentro del equipo del proyecto van entendiendo las expectativas de mi interesado de una manera diferente. Esto hay que tener mucho cuidado, porque si al final no llegamos a cumplir nuestro alcance, no llega a cumplir con las necesidades o los requerimientos del usuario o de los usuarios final que nos aprueban el proyecto, posiblemente no lo podamos cerrar, no vamos a tener conformidades y si es que existiera una relación entre cliente y proveedor, no se podría facturar. Al igual que interesados, también alcance lo he querido partir en 3 pasos muy importantes. El primero es recopilar los requerimientos. ¿De dónde recopilamos los requerimientos? De los interesados. Acuérdense la sesión anterior que vimos gestión de los interesados o gestión de stakeholders. En base a los interesados y stakeholders es que yo puedo recolectar necesidades, expectativas, deseos, esperanzas con respecto al resultado de mi proyecto. Les dejo, comparto algunas reflexiones, algunas recomendaciones con lo que debería de ser los requerimientos. Cuidado con la ambigüedad, que sea rápido, que sea bonito, que tenga buena temperatura, que sea amigable, que lo pueda entender, que sea liviano. Tiene cierto nivel de ambigüedad.
es mejor que 20 grados centígrados, 25 kilómetros por hora, 380 gramos. Inclusive, ayudará mucho que los requerimientos sean matemáticamente específicos para luego validarlos, probarlos, testearlos, pasarlo por control de calidad y al final tener las aceptaciones formales. Les comparto lo que es una matriz de trazabilidad. Una matriz de trazabilidad contiene, en una manera más simple, la lista de requerimientos de nuestros interesados. Información como cuál es el interesado, cuál es el requerimiento, código de requerimiento. Algunos estrategas agregan los objetivos de esos requerimientos, si van alineados los objetivos del proyecto, si es que se van a aceptar o se van a rechazar. Un conjunto de datos siempre alrededor de los requerimientos. ¿Por qué? Porque los requerimientos, repito, van a hacer que lleguemos al paso número 2, que es definir el alcance. ¿Qué significa definir el alcance? Definir el resultado del proyecto, definir lo que va a entregar mi proyecto, una casa, un edificio, la implementación de un sistema de cómputo, la construcción de un salón de clase, una remodelación, una carretera, una ampliación de almacenes, etc. Eso significa definir el alcance, definir el resultado del proyecto. Acuérdense que esta definición parte de los requerimientos de los interesados y estos requerimientos de los interesados parte a su vez de la lista de interesados previamente definidos. Recomendaciones también con el tema de lo que es la definición del alcance. Algunos grandes estrategas con respecto a gerencia de proyectos le llaman los famosos SMART, ¿no? Que sea medible, que sea específico, que sea acordable, que sea realizable. Y en este slide podemos ver una diferencia entre lo que podría ser el alcance, es decir, entregar un curso bajo un criterio SMART y no SMART. El peor escenario es un no SMART y decir simplemente les voy a dar una capacitación de buena calidad. Pero eso en esencia, a nivel específico, no nos dice mucho. Es mejor hacerlo SMART. ¿En qué consiste el curso? ¿Cuál es el título del curso? ¿Quién es el profesor de curso? ¿Dónde se va a dar el curso? ¿Cuál es el horario del curso? Mientras más SMART sea la definición, mientras más específica sea la definición, va a ser mucho mejor tanto para la gestión, tanto para el control y sobre todo para el cierre del proyecto. Algunas ideas que podría incluir el enunciado del alcance del proyecto, la descripción, exclusiones, asunciones, criterio de aceptación, algún supuesto, es decir, a veces es recomendable incluir lo que está en el alcance, pero para evitar colores grises también especificar lo que no va a incluir. Y ahí nos podríamos valer mucho sobre supuestos, exclusiones, restricciones, etc. Una vez que hemos terminado el paso 2, que significa definir el alcance, viene el paso 3. ¿Qué significa el paso 3? Yo voy a construir, dentro de las fases de ingeniería, dentro de la fase de desarrollo y construcción, voy a construir ese alcance, ese resultado o ese entregable, el cual debe ser verificado, ¿ok? Debe de cumplir los requerimientos del interesado, criterio de aceptación, todo lo que yo ya de alguna manera definí en el paso 1 del proyecto. Normalmente una verificación de alcance significa encontrarme con el interesado, mostrarle el resultado parcial o total y bajo ese entregable tener algún tipo de inspección, algún tipo de validación, algún tipo de revisión para que podamos, luego que ha sido correctamente verificado, poder entrar a lo que es una fase de cierre y si tenemos al cliente contento, criterios de aceptación, con check y completamente validados, podríamos decir que el proyecto se ha cerrado. Entonces, en resumidas cuentas, alcance es poder definir claramente lo que va a entregar mi proyecto. ¿Cómo hacemos eso? En 3 pasos. Punto 1, es bueno requerimientos, entender los requerimientos del interesado, sobre los requerimientos definimos el alcance, lo ejecutamos y al final lo verificamos para el posterior cierre del proyecto. Muchas gracias. Bienvenidos al módulo 4, gestión
del cronograma. En algunos libros van a encontrarlo con la palabra gestión de cronograma y en algunos libros lo van a encontrar con el concepto de tiempo. En esencia, lo que buscamos en este módulo es definir los tiempos del proyecto, es decir, cuánto va a durar el proyecto. Algunas personas llevan a cabo en la práctica este desarrollo de los cronogramas con algunas herramientas de software como Primavera, Microsoft Project, por ahí algunos están incursionando también en Open Project, digamos, software libre para desarrollar diferentes tipos de cronograma. Lo he querido, y siguiendo, digamos, nuestro orden, partirlo en varios pasos. El primer paso para yo poder armar o construir un cronograma de proyecto es definir las actividades, definir las tareas necesarias para poder llevar a cabo mi proyecto. Les pongo un ejemplo. Yo, para hacer un prototipo, necesito llevar un conjunto de tareas que, si ustedes analizan cada una de estas filas, únicamente aparecen verbos, ¿ok? En el sentido de que los verbos son tareas, ¿ok? ¿Tareas para qué? Tareas que, si se llevan de una manera ordenada, estas actividades, estos verbos, van a permitir llevar a cabo o completar lo que es mi alcance. En este ejemplo, prototipo, ¿ok? Es interesante porque yo, cuando defino actividades, aparece un nuevo concepto llamado hito. Hito no es más que un momento, una fecha importante dentro del cronograma de mi proyecto. Uno puede poner la cantidad de hitos que considere necesario, que busca, en esencia, poder manejar un mejor control y un mejor monitoreo y seguimiento del proyecto. Hay hitos que son obligatorios, ejemplos, los que son exigidos en el contrato, en los cuales mi cliente formalmente me exija que yo cumpla. Y hay también los opcionales, que son aquellos hitos que yo considero necesarios poner en mi cronograma para asegurar un correcto control del proyecto. Algunas personas preguntan cuántos hitos debería tener un cronograma. La respuesta es depende. Depende mucho de la estrategia, depende mucho del control. Yo recomiendo en cronogramas externos utilizar hitos porque, repito, poniendo fechas claves, fechas importantes, momentos importantes de nuestro cronograma, va a hacer que a lo largo del proyecto yo los pueda desarrollar todo el cronograma de una manera detallada. Luego que en el paso 1 hemos definido las actividades, queda secuenciarlas. El concepto de secuenciar es marcar un orden. Yo primero me levanto, luego me bajo de la cama, luego me voy a tomar desayuno, luego me baño, me lavo los dientes y salgo. Existe un orden lógico en ese secuenciamiento de actividades. Y a menudo han visto diagramas como este, en las cuales representamos un organigrama, algunos inclusive le pueden llamar Gantt, con cuadrados y flechas. Es muy simple, porque en los cuadrados ponemos las actividades. Acuérdense que las actividades ya las definimos en el paso número 1. Y utilizamos las flechas para marcar la relación que existen entre las actividades. Algunos le llaman el famoso AON o Activity on Node, actividad en el nodo, que no significa más que el nombre de la actividad, A, B, C, D, todas las que encuentran ustedes en el slide, la ponemos dentro del cuadrado. Y repito, utilizamos las flechas para marcar los predecesores, los antecesores y, en general, en todo el cronograma, el orden lógico, ¿ok? Paso 1, definición de actividades. Paso 2, marcamos un orden lógico entre las actividades. Y paso 3, que es obvio, es determinar la duración. ¿Qué significa? Cuánto demora cada actividad. Cuántas horas, cuántos días, cuántas semanas. Y aquí creo que todos en nuestro día a día siempre vamos estimando las duraciones de nuestras tareas cotidianas. Determinar cada cuánto tiempo o cuánto tiempo demora cada una de las tareas del cronograma. Y acá aparecen muchas formas de hacer estos cálculos. Uno es el juicio experto. Juicio experto, en esencia, es preguntarle a alguien más que ya sabe.
¿Cuánto me demora lanzar un cohete a la Luna? De repente llamo al equipo de la NASA y le pregunto, ustedes que son los expertos, juicio experto, ¿cuánto se demoran ustedes en lanzar un cohete a la Luna? Buscar experiencia. Ahora, puede ser interna dentro de mi organización, alguien que ya tiene experiencia estimando duración de las actividades, o puede ser un consultor externo o una empresa externa que nos ayuda a determinar la duración. Hay la información por analogía, información de otros proyectos, información histórica. Si yo construyo una casa de playa y me demoro un año, construyo otra casa de playa, me demoro un año, construyo otra casa de playa en un año, y en el 2021 me preguntan cuánto me demoro en construir una casa de playa, basándome en la información, rendimientos y estimaciones de los proyectos de mis 3 casas anteriores, podré determinar más o menos un año. Existe también estimación paramétrica. La estimación paramétrica, como su nombre lo dice, se basa en parámetros. No sé si se acuerdan utilizar la regla de 3 simple. Si yo para poder tender cable de 25 metros me demoro 1 hora, la pregunta es, ese mismo cable, ¿cuánto me demoraré si es que mide 1000 metros? Una relación de regla de 3 simple. Se basa mucho en rendimientos, ¿ok? Algo que también se usa son las decisiones en el equipo. ¿Qué significa eso? Juntarme con mi equipo de proyecto, lluvia de ideas, intercambio de información, experiencias particulares de cada uno de los consultores o de las personas que integran mi equipo de proyecto, vamos aportando ideas, cálculos y estimaciones. Decidimos en equipo y llegamos a un consenso común. No nos olvidemos de que todo proyecto necesita ciertos colchones, contingencias, algunos le llaman amortiguadores, que permiten poder afrontar cualquier tipo de incertidumbre o cualquier tipo de proyecto que pueda, digamos, cualquier tipo de problema que pueda ocurrir durante el proyecto, ¿ok? Eso significa que si yo mi proyecto lo determino para 5 meses, sería bueno darle algunos días o algunas semanas adicionales para poder yo hacer frente a cualquier tipo de incertidumbre, problema o riesgo. Plantean tres tipos de cálculos de reserva de contingencia. Uno que puede ser un porcentaje, 5% más, 6% más, 7% más del plazo originalmente calculado. Puede ser también una cantidad de días fija. Mi proyecto demora 3 meses, pero yo, por si acaso, contingencia, le voy a poner 5 o 6 días más, no un porcentaje. Y algo que es científicamente mucho más demostrable es a través del análisis de riesgo, que lo vamos a ver en módulos más adelante. Pero de manera resumida podemos hacerlo a través de un porcentaje adicional al cálculo originalmente hecho, determinar una cantidad fija, puntual, en días adicional, o hacer un análisis de riesgos o incertidumbre, repito, lo vamos a ver más adelante, y con eso poder llevar de una manera más precisa lo que necesitaríamos para poder culminar el proyecto y afrontar posibles riesgos. Hablar de cronograma es hablar de ruta crítica. Ruta crítica conceptualmente definido por la ruta más larga del proyecto. Es la ruta del proyecto que tiene mayor duración. ¿Por qué le dicen crítica? Porque no tiene flexibilidad. Si la ruta crítica, si alguna de las actividades de la ruta crítica se demora 1 hora o 2 horas más, todo el proyecto se va a ver afectado con 2 horas más. Acordémonos que dentro del cronograma puede haber muchas rutas, pero la de mayor duración, una, es la que me determina la duración total del proyecto. Y por eso le llaman crítica, porque hacer esa ruta, la que me estima, la que me afirma, la que yo voy a poner en el contrato, la duración total del proyecto, sufre alguna variación, vamos a tener problemas. He sacado este gráfico de un software llamado Microsoft Project, donde ven ustedes un conjunto de tareas. Algunas tienen barras de color azul, otras tienen barras de color rojo. Las barras de color rojo determinan lo que es la ruta crítica del proyecto. Significa, entonces, bajo el concepto original, que si yo sumo las duraciones de las actividades que están en rojo,
ruta crítica, me va a determinar la duración del proyecto. ¿Ok? Por último, y no menos importante, y esto ocurre normalmente en ejecución, hay que controlar, hay que monitorear, hay que hacer el seguimiento al proyecto, hay que hacer seguimiento al cronograma del proyecto. Se están cumpliendo las fechas, se están cumpliendo los pasos, estamos yendo a una velocidad adecuada, los tiempos establecidos originalmente en mi cronograma se están completando. Esto en la práctica lo llevamos a menudo a reuniones semanales, a reuniones quincenales o a reuniones mensuales. Pero nuevamente es extremadamente importante realizar un control minucioso de mi cronograma en periodos previamente establecidos. Resumiendo, el módulo es hablar cronograma, es hablar tiempos, es hablar cuánto dura el proyecto. Y lo hemos estructurado en varios pasos que van: definir las actividades, definir el orden entre las actividades, definir la duración de las actividades y, por último, y no menos importante siempre, controlar mi cronograma de proyecto. Muchas gracias. Bienvenidos al módulo 5, gestión de costos del proyecto. Siguiendo la misma estructura que hemos desarrollado en las anteriores sesiones, vamos primero a determinar de manera conceptual lo que son los costos del proyecto y estructuralmente vamos a partir en 3 módulos el desarrollo de lo que va a ser un presupuesto. Hablar de costos es hablar de dinero del proyecto, es hablar del presupuesto del proyecto, es hablar de los recursos económicos que el proyecto necesita para poder completar todo el alcance originalmente planteado. Es importante que el gerente de proyecto con el equipo de proyecto se sienten el tiempo necesario que involucre determinar una estructura de costos completamente adecuada. Si hacemos un alto a lo que hemos venido desarrollando en estas últimas sesiones, podemos analizar que hemos visto alcance, que significa el resultado o el entregado del proyecto. Hemos visto tiempo, que es la duración del proyecto, la duración que me va a tomar cumplir el alcance del proyecto. Y hoy por hoy vamos a ver lo que cuesta el proyecto, el presupuesto del proyecto. A ese triángulo algunos autores le llaman la triple restricción: alcance, tiempo y dinero. Ponemos calidad, el concepto de calidad en el medio, porque y va en el medio y no necesariamente lo graficamos como un cuadrado, como otra variable más, porque la calidad no se negocia. Tenemos especificaciones de calidad, tenemos estándares de calidad que cumplir. Cuidado con aquellas organizaciones que tienen algún tipo de ISO, 14.000, 27.000, 18.000, etc. La calidad no se negocia y por eso la ponemos en el medio del triángulo. ¿Ok? Entonces, veamos nuestra tercera y última variable de la triple restricción, que es gestión de costos. Idea principal de este módulo es: tengamos cuidado con las estimaciones y tengamos sobrecostos más adelante cuando estemos ejecutando el proyecto. Si hacemos reflexiones aún más profundas, hay que estimar correctamente, validar los actores económicos del país y del mundo, hacer buenas estimaciones, cuidado con las reservas de contingencia, cuidado con los supuestos cambiarios, PBI, fluctuaciones. Analicemos correctamente los precios de mercado y sus tendencias. Realmente deberíamos, siendo costos una de las variables más sensibles del proyecto, determinar los tiempos necesarios para que ese presupuesto, ese costo del proyecto sea lo más preciso posible. Se los he partido en 3 pasos. Paso 1 significa detallar los costos. Acordémonos que en el módulo anterior vimos gestión del tiempo, vimos actividades. Deberíamos, entonces, si queremos buen grado de exactitud, determinar cada uno los costos, los precios, los presupuestos de cada una de las actividades ya desarrolladas en el módulo de gestión de cronograma o gestión del tiempo.
Temas que podríamos abordar cuando analizamos los costos detallados del cronograma, los costos detallados de las actividades, los costos detallados de las tareas, es involucrados mano de obra, que son las personas, tenemos materia prima, tenemos maquinaria, tenemos insumos, y podríamos abordar y hacer extensiones a costos adicionales como costos fijos, costos variables, costos directos, costos indirectos. Peor error sería no incluir cada uno de los costos que deberían de ser considerados dentro del proyecto. Forma de estimar los costos del proyecto, veamos que es muy parecido a estimar los tiempos que hemos visto cuando analizamos el módulo de gestión de cronograma. Léase juicio experto. Preguntarle a un experto, oye, ¿cuánto cuesta una silla? ¿Cuánto cuesta una mesa? ¿Cuánto cuesta un edificio? Buscar información, estimaciones, cálculos, presupuestos, cotizaciones, valorizaciones de proyectos anteriores que nos podrían servir para aplicarlos al presente proyecto. Suma o cálculos paramétricos, similar a tiempo, también lo vemos en costos. Si un metro cuadrado me cuesta 10 soles, ¿cuánto me costará 50 metros cuadrados? Aplicamos regla de 3 simple, ya que tenemos los parámetros previamente averiguados, ¿ok? Existe una herramienta o una técnica más para lo que es costos y que no lo vimos en tiempo, que se llama la estimación ascendente. Y les pongo este escenario. Imagínense que no tenemos ni juicio experto a dónde recurrir, no tenemos información de proyectos o actividades o cronogramas o tareas anteriores y no tenemos temas de costo de rendimiento ni de parámetros. Podríamos abordar a través de la estimación ascendente. La estimación ascendente, y lo vemos en el gráfico, es la que toma más tiempo. ¿Por qué? Porque significa que vamos a tener que entrar actividad por actividad de mi cronograma. Si mi cronograma tiene 200 actividades, vamos a tener que analizar las 200 actividades, su mano de obra, materia prima, costos fijos, costos directos, maquinarias, costos fijos, costos variables, todos los costos por cada una de estas actividades. Y luego, como vemos en el gráfico, las vamos totalizando por fases y las fases luego las totalizamos para todo el proyecto. Es la que toma más tiempo, pero es la más precisa porque vamos al mayor nivel de detalle de mi cronograma de proyecto. Vemos un ejemplo en la cual estoy presentando un entregable que es un diseño arquitectónico, en la cual veo las actividades que necesito llevar a cabo para cumplir con ese diseño arquitectónico y establezco 3 columnas, las más importantes: personal, digamos, mano de obra, vemos todo lo que es insumos, materia prima, y también estamos colocando todo lo que es maquinarias y equipo. Normalmente esas 3 verticales, mano de obra, materia prima y maquinaria, son las que están a menudo presentes en todas las actividades. Y aquí, si se dan cuenta, estoy haciendo al mayor nivel detallado para tener un alto grado de precisión, ¿ok? Eso fue el paso 1, darnos el trabajo de estimar a nivel detallado lo que cuesta cada una de las actividades y cada uno de los pasos de mi proyecto. Segundo paso significa armar el presupuesto del proyecto, que no es más que totalizar. Y les pongo este ejemplo. Imagínense que he totalizado todos los costos o he sumarizado todos los costos de mi proyecto por mes. Tenemos en la primera columna costo, que es el costo independiente de cada uno de los meses, desde enero hasta agosto, y tengo el costo acumulado, que es el costo de ese mes más todos los meses anteriores. Si yo realizo la suma completa y la llevo a un gráfico, vamos a determinar lo que algunos van a escuchar cuando entren al mundo de proyectos, la curva S. La curva S no es más que la gráfica de los totales acumulados. ¿Por qué le dicen curva S? Porque si ustedes aprecian el gráfico, tiende más o menos a parecerse a una letra S. Pero repito, acuérdense, la curva S o el presupuesto del proyecto se calcula a partir de los costos acumulados, ¿ok?
Definitivamente hemos debido hacer el paso 1, estimar la duración, estimar los costos a las duraciones para luego buscar la totalización y llegar a lo que es la curva S. Este es otro ejemplo en la cual estoy en las barras determinando el costo semana a semana de manera independiente y van a ver que en la línea punteada lo que se asemeja a una letra S más o menos atachada es efectivamente nuestra curva S o la suma de los costos acumulados del proyecto. ¿Ok? Entonces, paso 1, estimar las duraciones, los costos de las actividades y paso 2, totalizarlo para armar el presupuesto del proyecto. Y al igual que tiempo y al igual que alcance, no dejemos de lado el último paso y posiblemente uno de los más importantes, controlar. Nuevamente, monitorear, hacer seguimiento al presupuesto del proyecto. Lo vimos igual en tiempo, controlar el cronograma del proyecto, lo vemos acá también en costos, controlar el presupuesto del proyecto. Entonces, si resumimos, llegamos a que costo es estimar el presupuesto del proyecto, paso 1, determinar los costos detallados, paso 2, los costos totalizados y paso 3, controlar. Y les dejo, ya que hablamos de costos, una de las variables más importantes con algunas ideas importantes con respecto a control. Yo recomendaría a los gerentes de proyecto que siempre denle una principal importancia a lo que es el monitoreo y seguimiento del presupuesto del proyecto, porque si ustedes me preguntan, en el mundo comercial la variable costo a veces es mucho más sensible para un cliente, para un patrocinador, para un equipo directivo, más que los plazos, los tiempos y más aún que posiblemente el alcance del proyecto. Entonces, les comparto las recomendaciones con respecto a lo que es el manejo de control de costos del proyecto, nuevamente para tratar de garantizar que al final, cuando entreguemos el proyecto, hayamos cumplido los presupuestos previamente acordados. Muchas gracias. Bienvenido al módulo 6, gestión de los recursos. ¿Ok? Siguiendo la misma pauta que hemos venido trabajando con las anteriores sesiones, vamos a marcar la parte teórica y luego vamos a partir nuestra estrategia, vamos a estructurar lo que va a ser el desarrollo en 3 pasos o 3 tareas macro. ¿Ok? Hablar de recursos es hablar lo que conforma el equipo de proyecto. Es como pensar en un equipo de fútbol, ¿no es cierto? Tenemos a nuestros jugadores, tenemos a la defensa, tenemos a los delanteros, a los volantes, al arquero y obviamente comandados por un director técnico. ¿Ok? Es algo como lo que podemos apreciar ahorita en el slide. Tenemos un gerente de proyecto, debajo de él está todo el equipo de proyecto. En algunos proyectos de dimensiones, de tamaños muy grandes, se estila utilizar un comité de apoyo como alguna especie de subgerentes al gerente de proyecto. Esto solo sucede para aquellos proyectos de gran tamaño. Aparece también acá, es bueno considerar lo que es el patrocinador y el sponsor, que si vemos de manera detallada, maneja un canal de comunicación muy estrecho con el gerente de proyecto. ¿Okay? Entonces, cuando vamos de los recursos humanos del equipo de proyecto, hablamos del gerente de proyecto con su equipo de proyecto, el personal de apoyo y el patrocinador. Empecemos por el patrocinador, que creo que es uno de los actores más importantes de nuestro proyecto. Algunas personas comentan es el que tiene el dinero. No necesariamente, pero sí es el que busca los fondos, es el que puede financiar, es el que busca los presupuestos, digamos, a las áreas respectivas, es el que tiene el alcance claro y es el que al final está más interesado con el resultado del proyecto. ¿Tiene el dinero? No necesariamente, pero sí busca los presupuestos, el financiamiento o los recursos necesarios para que el gerente del equipo del proyecto con su equipo pueda llevar de manera exitosa este emprendimiento llamado proyecto. Lo he partido en 3 pasos. Paso 1 es identificar al equipo del proyecto, identificar a las personas que van a estar involucradas en el proyecto.
roles, perfiles, algunos ya le ponen nombre y apellido, qué posiciones van a ocupar. Y lo que se utiliza son 3 tipos de esquemas, normalmente cuando queremos explicar las personas que incorporan el equipo de proyecto. Uno son los organigramas, otros son los formatos orientados a una matriz y otros son los formatos orientados a texto. Son 3 estilos de formatos que en esencia lo que buscan presentar, lo que buscan evidenciar son qué personas conforman el equipo del proyecto. Hablar de un organigrama, creo que todos conocen lo que es un organigrama, una estructura orgánica, una estructura de árbol invertido, donde los jefes van hacia las partes superiores. Es interesante porque podríamos saber cómo es el mando y cómo son las comunicaciones dentro del equipo del proyecto. Así como tenemos un organigrama en las organizaciones, en las empresas, también tenemos un organigrama en los proyectos. Existe también lo que son las matrices, una de las matrices más conocidas para poder explicar cómo es que trabajan los recursos dentro del proyecto es la matriz RACI. R de responsable, A de aceptador o aprobador, C de consultor, I de informado. Si se dan cuenta en el gráfico, estamos mezclando de alguna manera las actividades en la primera columna o las tareas y las personas en las columnas que de alguna manera están involucradas en el proyecto. Es mezclar tareas versus equipo de proyecto. Es decir, qué personas van a ser responsables de qué actividades, qué personas van a aprobar o van a dar confirmaciones de qué actividades, qué personas van a ser consultadas o se les va a preguntar con respecto a algunas actividades y qué otras personas van a ser informadas sobre el resultado de determinadas actividades. A esta matriz le llaman la matriz RACI. El tercer tipo de formato es orientado a texto y es orientado a texto porque no necesariamente guarda una estructura tan precisa como un organigrama o una matriz. Son orientados a texto porque lo que busca en esencia es, en un formato, poder plasmar el perfil profesional de la persona que va a ocupar determinado cargo. Me refiero perfil profesional, experiencia en proyectos, experiencia técnica, cuál va a ser su rol, su función, qué conocimientos debería adquirir. Es como que nosotros salgamos a buscar en alguna bolsa de trabajo una persona y copie la información que encuentro en este formato y lo pueda publicar para que los postulantes puedan así presentar sus currículums. Le llaman formatos orientados a texto. ¿Ok? Una vez que en el paso 1 hemos identificado correctamente a las personas y a mi equipo de proyecto, el segundo paso es adquirirlas, es decir, salir a buscar las personas que van a ocupar las posiciones de mi organigrama, bajo los perfiles que yo he definido en mi matriz orientadas a texto. ¿Ok? Y en ese sentido, cuando yo salgo a buscar las personas que van a participar en mi proyecto, el primer escenario es preasignación. Preasignación significa que ya tengo las personas listas esperando para que el proyecto arranque. Si ustedes me preguntan, el mejor escenario. El proyecto arranca el día lunes y ya tengo los 18 consultores listos para poder empezar el proyecto. Si no están preasignadas, hay un concepto de negociación. Significa que yo tendré que buscar las personas dentro de mi organización, negociar sus tiempos, negociar su disponibilidad para ver en qué medida yo podría incorporarlas dentro de mi equipo de proyecto. Es muy probable que esta negociación signifique que personas que ya están asignadas a otras posiciones en otros proyectos, de alguna manera busque incorporarlas al proyecto al cual está a punto de ejecutar. Adquisiciones es salir a contratar bolsas de trabajo en las universidades para que estas personas postulen, las podamos adquirir o en algunos casos no necesariamente adquirirlas directamente, sino a través de un esquema de tercerización, pero son grupos humanos que en este momento no las tenemos dentro de la organización y tenemos que salir a adquirirlos fuera de nuestro entorno.
Ya hoy en día el tema de las comunicaciones no tiene límite, al punto que personas con herramientas como Skype, WhatsApp, herramientas de colaborativas, pueden tener reuniones sin necesariamente estar físicas todas en un solo punto. ¿A través de qué? A través de un concepto que se llama equipos virtuales. Utilizamos la tecnología de las comunicaciones para poder comunicarnos con personas que están en el otro lado del planeta o en el otro lado del país sin necesidad de movernos necesariamente de nuestro escritorio. ¿Ok? Paso 3. Paso 1, identificamos a las personas. Paso 2, procedemos a incorporarlas al equipo. Y paso 3 viene durante la ejecución, lo que para algunas personas resulta más complejo. No es complicado, sino la palabra es más complejo. En el sentido de que en la ejecución del proyecto con mi equipo tengo que motivarlos, tengo que darles un buen ambiente de trabajo, tengo que orientarlos a hacer un team working, que se especialicen en hacer equipos de alto rendimiento. Necesito darle una buena comunicación y una completa interacción para que mi equipo se encuentre completamente al 100% desde que arrancan sus actividades hasta que terminan sus actividades. Darles retroalimentación, corregirlos, ayudarlos, empoderarlos y darle todas las herramientas necesarias para que estas personas se desarrollen correctamente durante el proyecto y asimismo vayan mejorando su carrera profesional a lo largo del tiempo. No olvidemos, habría que ver si es que lo incluimos o no dentro de nuestro proyecto, el concepto de capacitaciones. Es posible que nuestro proyecto, por algún grado determinado de especialización, necesitemos dar algún tipo de entrenamiento especial, funcional, técnico, operativo, el cual habría que considerarlo, si es que así lo amerita, dentro de nuestro presupuesto y dentro de nuestro cronograma. ¿Por qué? Porque entrenamiento toma tiempo y entrenamiento cuesta. ¿Ok? Reglas de trabajo, temas simples como vestimenta, horarios, código de conducta, maneras de comunicarse, formas de atender a las personas. Suena simple, pero es bueno establecer las reglas para que las personas puedan de alguna manera alinearse. ¿Ok? Existe también, ya que estamos hablando dentro del marco de los recursos humanos, lo que son recompensas y reconocimientos. No siempre es económico, no siempre es dinero, hay diferentes métodos de reconocer el esfuerzo del equipo, hay diferentes técnicas o diferentes maneras de evidenciar que el equipo dio el 100%, actuó de la manera más responsable posible, que pueden ir más allá de temas económicos como reuniones, mensajes corporativos, eventos o darles algún tipo de capacitación. Esto hay que analizarlo correctamente, pero por favor no nos veamos sesgado únicamente a la parte económica cuando hablamos de recompensas y recomendaciones. Somos seres humanos con nuestras fortalezas, nuestras debilidades, conflictos existen, ¿ok? Y de alguna manera hay que abordarlos. Las personas a veces tenemos diferentes puntos de vista hacia un mismo objetivo, de repente tenemos diferentes experiencias, diferentes formas de pensar. Recomendación, estos conflictos deberían de ser abordados, gestionarlos y solucionados. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos visto en estos resumidos slides? La parte introductoria, lo que es recursos. Paso 1, saber identificar a mi equipo de proyecto. Paso 2, saber el proceso de cómo adquirirlos y cómo lo incorporamos al proyecto. Y por último, y no menos importante, mantener a mi equipo contento, mantener a mi equipo motivado, porque al final resultan ser una de las piezas más importantes para la completa ejecución de mi proyecto. Muchas gracias. Bienvenidos al módulo 7, gestión de las comunicaciones. En este módulo vamos a revisar los requisitos que todo proyecto necesita o tiene con respecto a lo que son los canales, documentos y formas de información en el proyecto.
Algunas reflexiones previas antes de entrar a la parte técnica del proyecto. Algunos grandes estrategas, algunos autores de proyectos relacionados a la dirección de proyectos, mencionan que los gerentes, específicamente los gerentes de proyecto, invierten entre 70 a 80% de su tiempo solamente comunicando. Comunicando verticalmente hacia posiciones superiores de la organización o superiores inferiores de la organización, o comunicando horizontalmente hacia pares dentro de la organización. Visto de otra manera, es una visión de 360 grados. Hay diferentes formas de comunicarnos. Hay formales e informales que dependen mucho de interlocutor, dependen mucho de la situación, dependen mucho de los requisitos de la comunicación en sí. Dentro de las formales hay la escrita, que normalmente es papel, lápiz, ya considerado en algunos casos también correo electrónico, y la verbal, que es normalmente cuando nosotros hablamos en la parte de la oratoria. Interesante porque si vemos el cuadro, existe formal e informal, y dentro de formal existe un componente, puede ser formal verbal o puede ser formal escrita o formal verbal, y dentro de la parte informal se cruza de la misma manera. 2 para el caso de la formal y 2 para el caso de la informal. ¿Cómo decidimos cada uno o por dónde estratégicamente utilizamos ese tipo de técnicas? Depende básicamente del interlocutor y depende básicamente del contenido de la comunicación. No es lo mismo un contrato con un proveedor que hacer una presentación a un patrocinador, que mandar un correo electrónico por el cumpleaños al equipo del proyecto, que hacer una reunión de fin de fase, o comunicar una acta de conformidad o hacer un acta o un project chart de inicio de proyecto. Dependiendo de la situación, dependiendo de la comunicación y dependiendo del interesado, mi interlocutor, es que yo determino cuál de estos 4 estilos o estos 4 métodos de comunicación utilizo yo. Interesante porque en este esquema de comunicación aparecen 2 personas. El emisor y el receptor. ¿Ok? En la cual, en el medio, surge la comunicación, lo que a veces llamamos mensaje. Formal, informal, escrito o oral. Interesante porque acuérdense que cuando hablamos de comunicación no todo es palabras. Los grandes comunicadores mencionan que están las palabras en sí, está la paralingüística, están los tonos de voz y están las formas en las cuales nosotros expresamos la información. Por eso que hay algunos gerentes que les recomiendan al momento de hacer, al momento que se ven en la necesidad de hacer presentaciones, seguir algunos talleres o algunas técnicas para esto de alguna manera mejorarlo. ¿Ok? Pensemos que 50% de la responsabilidad de este mensaje llegue correctamente del emisor al receptor recae en el mismo emisor. ¿Ok? Por eso que dice que el emisor tiene que hacer una posición activa, tiene que asegurarse en todo momento que el mensaje llegue correctamente desde el emisor hasta el receptor. Pero existe también un 50% de responsabilidad del receptor, en el sentido de que el receptor también debería de hacer algún tipo de esfuerzo para asegurar de que el mensaje que lanzó el emisor va a llegar de manera correcta. Acá puede haber temas de retroalimentación, preguntar, consultar, no entiendo, no ha llegado, no me ha llegado el correo, podría reparafrasear, porque lo que a veces ocurre y que nos lleva a problemas es que acá en el medio, y lo voy a pintar de esta manera, existe lo que le llamamos los ruidos.
que es cualquier agente, componente o barrera que origina que el mensaje que salió del emisor no va a llegar correctamente al receptor. Algunos le llaman ruidos, algunos le llaman barreras, algunos le llaman bloqueadores. Ejemplos: diferencias de idioma, diferencias culturales, la distancia, la tecnología disponible, una mala interpretación en el contenido del mensaje, por ejemplo, tipo correo electrónico o mensajería instantánea. ¿Ok? En este módulo de comunicaciones solo tenemos dos pasos o dos tareas. Uno, lo que es definir los canales de comunicación. Esto es un canal de comunicación. Definir qué documentos, qué reuniones, qué presentaciones, qué correos electrónicos, qué contratos, reuniones uno a uno o reuniones con el equipo de proyecto van a intervenir en el proyecto. Y eso significa que cada canal de comunicación debería de tener como mínimo, aprovechando nuestro gráfico, un emisor, un receptor y el mensaje. ¿Quién emite? Por ejemplo, el gerente de proyecto. ¿Quién lo recibe? Por ejemplo, el equipo del proyecto. ¿Y cuál es el mensaje? Estado del proyecto. ¿Ok? Algunos a esta información le pueden agregar también el momento o la fecha en la cual debe de hacerse la comunicación: al inicio del proyecto, al final del proyecto, a la mitad del proyecto, al final de una fase. También algunas personas la forma o la tecnología: formal, informal, escrito, oral, correo electrónico. ¿Ok? Estos, en esencia, determinan todas las comunicaciones que deberían de haber dentro del proyecto. Un ejemplo es el que tenemos en estos momentos en la presentación, en la cual, si ustedes analizan esta matriz, cada fila resulta en un canal de comunicación diferente. Y cada canal de comunicación diferente contiene estos atributos o estas características: el emisor, quien lo envía; el receptor, quien lo recibe; el mensaje, ¿ok? Y agregan información adicional sobre cuándo, cómo y de repente si hay alguna tecnología tipo correo electrónico, equipos virtuales, tecnología con respecto a cada una de las comunicaciones del proyecto. La reflexión en este punto es que no hay una ciencia exacta que nos obligue o que nos garantice formas que se puedan aplicar de una manera uniforme a todos los proyectos. Depende mucho del estilo de proyecto, repito, del contenido, del medio, de la cultura, del sitio, de la empresa y en general de la forma como los interesados trabajan dentro del proyecto y dentro de la organización. ¿Ok? Hablar de tecnología de las comunicaciones, yo creo que acá lentamente podemos pensar en el infinito. Tenemos equipos virtuales, tenemos planes de celulares cada vez más avanzados, tenemos equipos audiovisuales mucho mejores. Hoy en día estamos llevando una clase a través de una tecnología audiovisual que nos permite llevar a más personas conocimientos con gestión de proyectos. Hoy en día uno puede tener un celular y puede estar hablando con una persona al otro lado del planeta, y no solo voz, sino voz, datos, video, etc. Entonces, creo que hoy día tecnologías no es una limitante para tener buenas comunicaciones dentro de los proyectos. ¿Ok? Ese fue el paso 1. ¿Ok? El paso 1 fue definir cuáles van a ser mis canales de comunicación, cuáles van a ser los documentos y las personas que intervienen. Y el segundo es realmente en la ejecución del proyecto asegurarnos que estos canales de comunicación se cumplan. Planos, formatos, solicitudes, documentos propios del proyecto, actas de conformidades, actas de reuniones, etcétera, deberían de cumplirse a lo largo de todo el proyecto. Documentos importantes dentro de lo que deberíamos tener como uno de los tantos canales de comunicación del proyecto: los informes de desempeño del proyecto. ¿Qué es un informe de desempeño del proyecto? Es un tipo de documento que muestra el estado
si quieren semanal, si quieren quincenal o mensual, y que en la práctica, mientras que el proyecto se esté ejecutando, nos va a dar cuál es la salud o cuál es la fotografía del proyecto en un determinado momento. Importantísimo. Si nosotros no hacemos informes de desempeño semanales, mensuales o quincenales, posiblemente vayamos a tener problemas en rendimientos. Algo que se recomienda dentro de las comunicaciones es el registro de incidentes, problemas, riesgos, diferencias, problemas, etc. ¿Ok? Por último, y lo comentamos cuando vimos gestión de alcance, las solicitudes de cambio. Puede ser que algún stakeholder, algún interesado, algún usuario, algún cliente, le pida al equipo, al gerente de proyecto o al equipo de proyecto, cambios al proyecto. Recomendación, manejar estas comunicaciones lo más formal posible. Formato, sistemas de aprobaciones, flujos de aprobación, porque a menudo algún cambio, si es aprobado, involucra modificaciones al alcance original, modificaciones al cronograma original o modificaciones al presupuesto original o más aún, adendas en los contratos. Entonces, resumiendo, comunicaciones, todo tipo de documento, todo tipo de presentación escrita, oral, todo tipo de informe, todo tipo de reunión, cualquier intercambio de información en el proyecto. ¿Ok? Punto 1, definan los canales de comunicación, cuáles son los documentos necesarios que se necesitan comunicar en el proyecto. Y por último, y no menos importante, paso 2, asegurarnos que los canales de comunicación se cumplan de una manera correcta. Muchas gracias. Bienvenidos al módulo 8, gestión de riesgos del proyecto. Siguiendo la misma metodología que hemos venido armando en las sesiones anteriores, vamos a revisar rápidamente lo que significan los riesgos para los proyectos y dividir una correcta estrategia de estos riesgos en 3 pasos. ¿Ok? Hablar de riesgos es hablar de incertidumbre. Hablar de incertidumbre significa cosas buenas o cosas malas que nos puedan ocurrir dentro del proyecto. Acá la reflexión que podemos dejar es que todos los riesgos, en alguna alta o baja medida, contienen riesgos y que de alguna manera los debemos de afrontar. ¿Ok? Los riesgos pueden tener diferente nivel y diferente impacto dentro del proyecto. Hay riesgos de baja importancia o bajo impacto, hay riesgos que pueden involucrar mayor impacto que hasta inclusive podrían llegar a destruir proyectos en el caso de que el resultado de ese riesgo, es decir, el problema, simplemente termine abortando el proyecto, no lo dejando concluir. Y en ese sentido, me gustaría definir diferencias entre lo que significa riesgo y significa lo que es problema. Riesgo es incertidumbre. Riesgo es una probabilidad de que algo pueda ocurrir, bueno o malo. El problema es cuando efectivamente ya el riesgo ocurre, 100% de probabilidad. Tenemos el impacto dentro del proyecto y alguna acción preventiva o correctiva deberíamos rápidamente desarrollar. ¿Ok? Componentes importantes en este riesgo hay 2 principalmente, probabilidad e impacto. Probabilidad de ocurrencia, ¿qué probabilidad hay de que existan lluvias? ¿Qué probabilidad hay de que haya un paro? ¿Qué probabilidad es que haya errores al momento de pruebas? Y el segundo componente es el impacto. Impacto alto, impacto medio, impacto bajo. ¿Qué tan fuerte es ese riesgo a nivel golpe dentro del proyecto? Interesante, que lo vamos a ver en un par de slides, si yo junto probabilidad, estas 2 variables, probabilidad e impacto, nos dan la importancia o criticidad del riesgo dentro del proyecto. No pensemos únicamente que el riesgo es algo malo, pensemos el riesgo es incertidumbre. Puede ocurrir que algo malos nos pueda ocurrir, probabilidad nos pueda ocurrir más adelante en el proyecto, o también algo bueno. Tipo de cambio de dólar, por ejemplo. A veces puede ser que el tipo de cambio nos convenga y a veces puede ser que el tipo de cambio no nos convenga.
A veces puede ser que hay la probabilidad de que entre un nuevo competidor, eso puede ser algo malo, o de repente puede ser a través de alianzas estratégicas algo bueno. Normalmente, y ocurre en la práctica, cuando alguien nos dice, muéstrame tu matriz de riesgos o tu lista de riesgos del problema, 99.99% de los casos son incertidumbres negativas, riesgos negativos. Pero conceptualmente, por favor, no se olviden que puede ser algo bueno como también algo malo que puede ocurrir en el proyecto. ¿Ok? Entonces, marquemos una estrategia. Paso 1. Identifiquemos los riesgos. Juntémonos con el equipo del proyecto, con nuestros especialistas, con nuestros ingenieros, nuestros consultores, nuestros arquitectos, y con un café, 2, 3 horas, 5 horas, definamos las incertidumbres, las cosas buenas o eventos buenos que pueden ocurrir o los eventos malos que pueden ocurrir. Recomendación en este punto, mientras más personas podamos involucrar en esta fase de identificación de los riesgos, mucho mejor, porque así vamos a tener mejor controlado el futuro. Les dejo algunas ideas de cómo podríamos nosotros identificar en este primer paso los riesgos. Lluvia de ideas, que significa nos reunimos todos en una sala y comenzamos a aportar con experiencias, información histórica, experiencias personales. Otra es técnica Delphi, que significa específicamente preguntarle a expertos en la materia que no necesariamente están dentro de nuestra organización. Entrevistas, preguntar a especialistas, análisis causal, Ishikawa, espina de pescado, a veces también nos ayuda mucho en dinámicas grupales poder encontrar posibles problemas que puedan encontrar en el proyecto. No nos olvidemos FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Ahí podríamos también descubrir situaciones buenas que nos pueden ocurrir en el futuro y situaciones, nuevamente, incertidumbre malas que nos pueden ocurrir en el futuro. Algunas ideas que les dejo en general cuando hablemos de identificación de riesgos: tratar de que participe todo el equipo del proyecto. Va muy bien hacer lluvia de ideas o brainstorming. Invitar siempre a las personas pesimistas y a las optimistas. A veces dentro de nuestro subconsciente no nos gusta invitar a personas pesimistas porque ven todo lo malo, pero mi recomendación, ambos mundos, se puede rescatar experiencias y evidenciar y adelantarnos a cosas que nos pueden pasar en el proyecto, y la experiencia ayuda mucho. Si alguna vez nos fue mal, lo documentamos, lo solucionamos, posiblemente ya no nos vuelva a ir mal en el futuro. Tenemos en este paso 1 identificado los riesgos. Paso 2 es priorizarlos. Y aquí la ecuación es probabilidad por impacto. Esto nos va a dar un número, probabilidad 10%, 20%, 40%. ¿Cuál es la probabilidad de que un escenario ocurra en el futuro? Y el impacto es el nivel de fuerza con la cual me golpea el proyecto, que algunos lo manejan en números: alto, medio, bajo, 3, 2, 1, 10, 5, 1. Eso es totalmente abierto y esto nos puede dar la importancia del riesgo. Tenemos aquí un ejemplo en la cual tenemos identificado un código, un identificador de riesgo, tenemos identificado el nombre del riesgo, tenemos identificado una probabilidad de ocurrencia del riesgo y un impacto, que en este caso le hemos puesto entre 1 y 10. ¿Ok? Multiplicando probabilidad por impacto, podemos obtener un resultado que nos da la importancia del riesgo con el proyecto. E inclusive hemos puesto en diferentes colores al estilo semáforo, rojo, ámbar y verde, dependiendo de la gravedad o de la importancia de ese riesgo al proyecto. Colores a veces ayudan mucho a tomar decisiones. ¿Ok? Paso 1, identificar. Paso 2, priorizar. Paso 3, cuantificar. ¿Ok? Y acá va la reflexión sobre algo importante que nos puede ayudar mucho para el tema de presupuestos y lo que mencionamos en algún momento, las contingencias. ¿Cómo determinamos la contingencia de un proyecto? Probabilidad por impacto de cada riesgo. Tengo 4 ejemplos. Le pongo el primer caso.
hay una probabilidad del 30% que haya un retraso en la recepción de las piezas, lo cual le costará $9.000 al proyecto. Probabilidad 30%, impacto 9.000. 30% por 9.000, 2.700. Segundo riesgo, hay una probabilidad del 20% de que las piezas cuesten $5.000 menos de lo esperado. 20% por 5.000 me da 1.000. Tercer riesgo, hay una probabilidad de 25% de que dos piezas no empalmen al momento de la instalación, lo cual tendrá un costo adicional de $5.500. Probabilidad por impacto, 25% por 5.500 me da 1.375, ¿ok? Y la cuarta, hay una probabilidad del 30% de que la manufactura sea más sencilla de lo esperado, lo cual nos ahorrará $2.500, ¿ok? Multiplico 30% por 2.500 y me da 750. Yo sumo 2.700 menos 1.000 más 1.375 y resto 750 me da 2.325 de reserva de contingencia. ¿En qué momento sumo y en qué momento resto? Sumo cuando son eventos negativos y, si se dan cuenta, resto cuando son eventos positivos, porque eventos positivos me ayudan, riesgos negativos me desfavorecen. Entonces, yo sumando y restando me debería de salir en total el reserva de contingencia para el presupuesto. Esto significa, en la práctica, regresando al tema de gestión de costos, si mi proyecto costaba $20.000, yo tendré que agregarle $2.325 y eso sería el total del proyecto. Estoy estimando el costo y le estoy agregando las contingencias para poder afrontar los posibles riesgos de mi proyecto. ¿Ok? Paso 4, penúltimo paso, significa estrategia de respuesta a los riesgos. Los riesgos los puedo evitar, simplemente desaparecerlos. Los puedo transferir, se los puedo pasar a un tercero, por ejemplo, una compañía de seguros, o decido tercerizar parte de las actividades del proyecto. Puedo mitigar, en la cual, mediante algún mecanismo, por ejemplo, alarmas, sensores, evaluaciones periódicas, podría bajar la probabilidad o disminuir la probabilidad y disminuir el impacto, y con eso mitigar la importancia o mitigar el riesgo. Y aceptar son aquellos riesgos, son aquellas respuestas en los riesgos que no tengo ningún tipo de control. Lluvias, terremotos, desastres naturales, decisiones económicas a nivel mundial, precio de los minerales, no tengo injerencia, por eso que yo digo, los acepto. ¿Ok? Siempre quedan riesgos residuales, riesgos de menor importancia, ¿ok? Quedan planes de contingencia, qué hacer si ocurre un riesgo, ¿ok? Y siempre debería de haber un propietario para cada riesgo para que le pueda hacer seguimiento y monitoreo, ¿ok? Último paso, y nuevamente regresamos a nuestros procesos o a nuestros esfuerzos de control. Es bueno hacerle un seguimiento, control y monitoreo a los riesgos de manera periódica, porque estos pueden cambiar. La probabilidad puede cambiar, el impacto puede cambiar, riesgos nuevos pueden aparecer o riesgos existentes pueden desaparecer, tipo los desastres naturales, tipo fenómeno del Niño. Cuando originalmente pensábamos que sí iba a haber fenómeno del Niño, no hubo, y cuando pensamos que no iba a haber fenómeno del Niño, sí hubo. Interesante, porque las probabilidades y los impactos cambian a lo largo del tiempo. Por eso, que así como ustedes tienen proceso de control para tiempo y costo, para ver cómo va su cronograma y cómo va su presupuesto, mi recomendación es que también hagan una evaluación periódica sobre cómo está esa matriz de riesgos del proyecto. ¿Ok? Resumiendo, riesgos es incertidumbre, acuérdense, algo bueno, algo malo. En etapas, paso 1, identificar. Paso 2, evaluar su importancia. Paso 3, determinar las contingencias. Paso 4, ver qué respuesta le damos. Y paso 5, como siempre recomendable, manejar un control y seguimiento a los riesgos del proyecto. Muchas gracias. Bienvenidos al módulo 9, gestión de las adquisiciones del proyecto. En este módulo vamos a hablar de lo que significan las adquisiciones,
y marcar estructuralmente los pasos recomendados para garantizar que las compras de los proyectos se lleven de una manera adecuada. La pregunta fundamental en este módulo debería ser respondida de la siguiente manera: ¿qué pienso hacer dentro del proyecto con mis recursos, con mis personas, con mi equipo? ¿Y qué otras cosas decido comprar, tercerizar o subcontratar? Es decir, ¿qué hago yo y qué hace el resto, qué hace mi proveedor? La óptica de las adquisiciones bajo el estándar del PMBOK es que logísticamente nosotros nos vemos como clientes que buscamos proveedores, subcontratistas. Es por eso que en el slide están viendo la circunferencia hacia el lado derecho. Nosotros, equipo de proyectos, somos compradores que vamos a salir al mercado, a la calle, a buscar proveedores. ¿Qué significa gestión de adquisiciones? Compras, adquirir un bien, un servicio, un resultado que no lo queremos hacer dentro de nuestro equipo de proyecto, dentro de nuestra organización. La pregunta fundamental es, entonces, ¿por qué en los proyectos salimos a comprar? Muchos factores. Mi proveedor lo hace más barato, mi proveedor lo hace mejor, mi contratista lo hace de mejor calidad, mi contratista lo hace más barato, más rápido y más sencillo es comprarlo, más fácil es contratar una consultora. Hay cosas que resultan de una manera más sencilla, más práctica y de mayor valor que lo haga un tercero y que lo haga yo por un tema de especialización. Primer paso entonces en este mundo de la gestión de las adquisiciones es decidir qué hacer y qué comprar. Algunas recomendaciones: juicio de expertos. Es bueno trabajar con las áreas de compra, es bueno trabajar con las áreas de logística, es bueno a veces soportarnos también en abogados para todo el formalismo de contratos, documentos legales vinculantes. ¿Ok? Segundo paso, ya que el primero definimos correctamente qué íbamos a hacer nosotros y qué íbamos a comprar, el segundo paso es definir las fechas. Y lo pongo el no llego a tiempo, con signos de admiración, porque comprar toma tiempo. Al área de compras le toma tiempo, al área de logística le toma tiempo. Si yo necesito algo para el día lunes, el área de compras me va a decir: por favor, envíame tu solicitud de compra 15 días, un mes o 2 meses antes para que pueda ser procesada. Cuidado, porque podría esto afectar los tiempos del proyecto. El tercer paso es, sin necesariamente volvernos abogados, es entender el tipo de contrato. PMBOK lo clasifica en 3. Contrato a precio fijo, no cambia el precio una vez firmado el contrato. Contrato a precio reembolsable, puede ir variando porque van desembolsos en la medida que el proyecto avanza. Y el último tipo de contrato, tiempo y materiales, que es cuando compro materia prima, fierro, ladrillo, inclusive el agua. Nosotros compramos en nuestras casas el agua por metro cúbico. Esa unidad se multiplica por la cantidad y lo que en el fondo estamos haciendo es un tipo de acuerdo bajo el estándar de tiempo y materiales. Paso 4. El paso 1 ya definimos qué es lo que vamos a comprar. Paso 2, definimos las fechas. Paso 3 es hacer la compra. ¿Qué significa hacer la compra? Salir a buscar los proveedores, hacer algún tipo de criterio de selección, algún tipo de licitación pública, privada, cualquiera que sea el mecanismo de contratación, y de alguna manera seleccionar al mejor proveedor para a él colocarle la orden de compra. ¿Dónde buscamos posibles proveedores? Revistas, periódicos, anuncios, televisión, internet. Básicamente todas las marcas, todos los proveedores tienen una página internet donde yo, a través de algún tipo de buscador, los puedo encontrar para contactarlos y que me coticen. Acuérdense, por un tema de transparencia, por un tema de disciplina, deberíamos de tener factores de evaluación. Si yo invito a 3, 4 o 5 proveedores, debería tener ciertos criterios de evaluación: tiempos de entrega, plazos, precios, calidad, cantidad de clientes, experiencia en el mercado peruano, porque esto me permitiría de una manera más disciplinada y transparente elegir cuál es el mejor proveedor. Obviamente, todo proceso de adquisición termina en un contrato, y un contrato, nuevamente, sin necesariamente volvernos abogados, tiene ciertas partes, ciertos documentos, ciertas secciones
que me detallan cuál es el objeto del contrato, ¿no? Descripción, fecha, plazos, penalidades, garantías, cartas fianza, qué hacer o qué tengas que utilizar en temas de desacuerdos, etcétera. ¿Ok? Paso 5, ¿qué significa la supervisión? ¿Qué significa la supervisión? Acuérdense que en el paso 4 ya pusimos la orden de compra y estamos esperando que el proveedor me entregue o me desarrolle el servicio por el cual fue contratado. Es bueno monitorearlo, es bueno controlarlo, es bueno supervisarlo. Inclusive algunas organizaciones obligan a que se les abran las puertas a sus proveedores para que ellos puedan supervisar trabajo in situ, ¿ok? Básicamente como parte del monitoreo. Dentro de este contexto también aparecen los cambios, ¿ok? Yo como estoy trabajando con un proveedor y le solicito una ampliación, le solicito más sillas, más mesas o más tiempo, esto posiblemente termine en una adenda de contrato, pero debería de haber pasado por una solicitud formal, por un correcto sistema de control de cambios del proyecto. Existen inspecciones en auditorías, ocurre mucho en gobierno, ocurre mucho en empresas grandes dentro del área logística, para saber si es que efectivamente todos los procesos de compras que se están haciendo en la organización se están llevando de una manera adecuada. Importante, informe de desempeño. Si yo subcontrato servicios, si yo subcontrato parte de mi proyecto a un proveedor, yo le voy a exigir que semanal, quincenal o mensualmente me envíe o me entregue informe de desempeño para saber si es que efectivamente está desarrollando el trabajo de una manera adecuada. Ahora, si el proveedor está desarrollando el trabajo de una manera adecuada, deberíamos de respetar las condiciones de pago. 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 100% al final, 50% del inicio, 50% al final. Si producto de las auditorías, revisiones, informe de desempeño, repito, el proveedor está haciendo las cosas bien, deberíamos de nosotros de cumplir con las condiciones de pago pactadas. Y por último, así como iniciamos el proceso de compra, hay que cerrar contrato, hay que dar conformidades, hay que finalizar cualquier tipo de reclamo, hay que archivar toda la información que hayamos podido acumular a lo largo de toda la subcontratación. Y nuevamente deberíamos de tener todo correctamente documentado, porque todo proceso de compras, todo proceso de adquisición, sobre todo si estamos en el mundo corporativo o en gobierno, sufre auditorías. Entonces, resumiendo lo que hemos visto con respecto a adquisiciones igual compras, ¿ok? Significa tercerizar, contratar o subcontratar aquella materia prima, servicios, alcance, tareas o entregables que no los queremos hacer nosotros porque alguien lo hace mejor que nosotros. Y en eso hemos planteado varios pasos, en este caso ha sido 6. Primero, definir qué vamos a comprar. Segundo, cuándo, fechas para sincronizarlo con el área logística. Tercero, definir el tipo de contrato. Cuarto, salir a buscar los proveedores, evaluarlos y al ganador poner en la orden de compra. Quinto, monitorear ese proveedor para que haga las cosas bien. Si hace las cosas bien, le pago. Y por último, y no menos importante, cerrar el contrato, finalizar, dar actas de conformidad, pagarle y terminar de una manera adecuada ese vínculo que tenemos con nuestros canales de tercerización. Muchas gracias. Estimados alumnos, quiero agradecerles por el tiempo brindado en el desarrollo de nuestras sesiones virtuales. En cada uno de los módulos hemos podido resumir los principales componentes de los conceptos de la gestión de proyectos. Iniciamos con las definiciones del PMBOK, el PMBI, concepto de proyectos. Continuamos identificando los interesados o los stakeholders del proyecto para luego entender los requerimientos, definir el alcance, tiempos, cronograma, costos, presupuestos, para luego aventurarnos en los componentes de comunicaciones, riesgos, adquisiciones y por último y no menos importante, compras. Los invito ahora a continuar con el juego multimedia para luego poder brindar el examen final del curso, solidificando los conceptos y luego esperando ansiosamente encontrarnos nuevamente en las sesiones presenciales. Gracias.